Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Damos gracias al Señor que nos permite poder estar de nuevo con ustedes en esta enseñanza que hemos traído de los temas de doctrina que son tan, pero tan importantes. Y creo que este es el tiempo donde la iglesia debe de estar más y más fundamentada realmente en la palabra del Señor. Porque ese era uno de los fundamentos del principio, ¿verdad? La iglesia, dice la escritura, que se fundamentaba en la doctrina apostólica, y creo que esto debe de ser algo que debe de estar en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Así que quisiera que me acompañara, que hiciéramos una oración y nos que presentáramos delante del Señor para poder trabajar con ustedes este tema que corresponde en esta oportunidad. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora, papito. Te suplicamos, Padre, por amor a tu nombre, Señor, que tú te manifiestes de una manera especial, grande y poderosa, Padre del cielo. Entendemos, Dios mío, que tú eres un Dios de misericordia y que siempre tienes propósitos con nosotros, Padre. Y por eso hoy venimos delante de ti a suplicarte, a pedirte que puedas traer sobre nosotros un espíritu de enseñanza y un espíritu de aprendizaje. Enseñanza para poder trasladar lo que tenemos que trasladar, y aprendizaje para que nuestros corazones, nuestras almas, nuestros espíritus puedan recibir la administración de lo que tú traes para nosotros. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo. Gloria a tu nombre. Eh, Quiero recordar o retomar algo que habíamos platicado juntamente con ustedes uno de estos días, mis amados hermanos, y es lo relacionado a, a que tenemos un Dios creador. Perdone que solo me estoy acomodando bien. Tenemos un Dios creador. Cuando hablamos del Dios creador, es una de las funciones que, que cuando la palabra, el Señor Jesucristo dice, así como mi Padre trabaja, yo también trabajo. Creo que esa es una de las cosas en las que se aplica esto ahí, porque Dios sigue creando. Es decir, no es que Él haya creado, le puso sello a la creación que hizo, y ahí se quedó todo y ya no creó más. No, Dios sigue creando porque Él es creador definitivamente y sigue creando. Ese es como alguien que canta, ¿verdad? Puede estar envejecido, pero sigue cantando, hermano, porque esa es una pasión que siente Él en su corazón. Solo por poner un ejemplo. Pero realmente, hermano, tenemos que recordar que para que Dios pudiera crear, Él tuvo que retraerse. Eso ya lo explicamos en su momento, pero se lo recuerdo. Tuvo que retraerse para no crear algo dentro de Él, porque al principio Dios lo ocupaba todo. Entonces, si Él creaba algo, entonces todo lo que Él creaba iba a ser Dios. Entonces, eso es lo que creen los politeístas, ¿verdad, hermano? De que pues todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios, ¿verdad? Cualquier cosa, eso no es así. Entonces Dios se retrae, y al retraerse creó el espacio. Entonces en ese espacio, en esas áreas que el Señor dejó, empieza a hacer su creación. Por supuesto que para nosotros podría, si lo ponemos como un círculo, podría ser una partecita de un círculo, pero en el vasto universo que hay, hermano, o multiverso, definitivamente que son áreas de áreas, ¿verdad? Son cantidades extraordinarias de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Ni siquiera creo yo que kilómetros cuadrados podríamos decir, sino que todavía aún más. Pero entonces ahí empieza Dios a crear. Cuando Él crea, entonces recuérdese que la misma palabra dice que todas las cosas fueron hechas a través de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo fue el delegado, por así decirlo, de parte del Altísimo para poder hacer todas aquellas creaciones. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a leer un verso de esos en un momentito. Pero aparte de la creación, es decir, lo que Dios, digamos, los universos que Dios hizo, los diferentes lugares, planetas y regiones, entonces tenía que crear también quien pudiera
ocupar esos lugares, porque Dios no crea solo porque hay que crear, pues hay que crear, y no, sino que Él crea siempre con propósito. Entonces Él creó esos seres que iban a ocupar esos diferentes lugares, y entonces, pero esos seres, a todos, Dios les ha dado siempre lo que se conoce como el libre albedrío. Eso significa que les dio la libertad, el poder de tomar decisiones. Eso es bueno porque Dios no quiere que nada de lo que se haga o de lo que se decida sea porque estamos obligados a hacerlo o a decidirlo, sino que lo que Dios quiere es que realmente nosotros tengamos la libertad de poder tomar decisiones, y que si deseamos buscarlo a Él, entregarnos a Él, rendirnos a Él, pues que sea realmente con todo nuestro corazón, y que no sea nada definitivamente obligados. Ahora, al dar esa libertad, entonces el hombre podía optar por el bien o por el mal. De esa cuenta es que muchas de esas creaciones que Dios hizo se han revelado constantemente delante de Dios. Aún la creación de los humanos es una creación que en este momento nosotros vemos la rebelión, porque todos echan a sus espaldas, como dice la palabra, hermano, todos los mandamientos de Dios lo echan a sus espaldas y no quieren tener ninguna relación con Dios, la mayoría de los humanos. Gracias a Dios hay un grupo que el Señor ha ido rescatando, salvando, Dios ha ido obrando en cada uno de ellos. Pero entonces esas criaturas definitivamente que se rebelaron tuvieron que haber tenido un juicio de parte del Señor. Por supuesto que para poder tener un juicio, entonces primero Dios les tuvo que establecer los lineamientos, los mandamientos que iban a regir en cada una de esas diferentes creaciones, y que vamos a irlo viendo con la ayuda del Señor en esta oportunidad. Porque Dios no podía traer un juicio sobre ellos si primero no les establecía esos parámetros bajo los cuales Él los iba a aprobar tarde o temprano. Y eso es algo que está pasando con la humanidad, que también Dios dejó establecidos los parámetros y la humanidad no ha querido respetar esos parámetros, sino al contrario se han vuelto necios en sus propios corazones, de tal manera que, hermanos, se presentan como sabios, se presentan como humanos, se presentan como muchas cosas, pero que nosotros sabemos definitivamente por la misma palabra del Señor que están más alejados de Dios que cualquier otra cosa. Entonces, en base a esto, yo quisiera que pudiéramos leer, hermano, este versículo que les mencioné un poquitito de él, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y en este momento quisiera hacer énfasis en lo que dice este verso. Dice, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Es decir, todas las cosas, fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que nosotros vemos actualmente, y hay cosas que ni siquiera vemos ni sabemos que existen, pero que han sido creadas. Tanto en los cielos, fíjese bien, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, tal como les decía, nosotros tenemos que saber que Dios tiene un poder creativo que es vasto, es infinito. Y Él no puede definitivamente hacer una única creación inteligente como nosotros los humanos, sino que Él tuvo que haber creado otras creaciones, que inclusive nosotros lo vemos en el libro de Apocalipsis cuando Juan describe, están los 24 ancianos, están los seres vivientes, esos son creaciones de parte del Señor. Hermano, y hay diferentes tipos de seres que nosotros vemos ahí. Algunos también se menciona, algunos que se han rebelado contra Dios, y otros pues que están siempre sirviendo al Señor. Todas estas creaciones, el propósito de Dios es que pudieran habitar ese multiverso que Dios ha ido creando y que lo sigue creando, ¿verdad, hermano? Pero cada una de estas creaciones tenía que tener definitivamente un propósito, es decir, no fueron creadas así al azar, no es que salieron de como más o menos como se dice con el virus, ¿verdad? Porque como
se habla de que ese virus fue creado en un eh, laboratorio, y entonces algunos dicen, no, es que ese virus se les escapó y que esto pasó y que tal cosa y que tal otra, pero realmente no es tanto eso, hermano, ¿verdad? Sino que Dios, cuando hablamos de Dios, Dios sí eh, trajo un propósito con cada una de esas creaciones. Incluso cuando nosotros vemos que Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. El plan de Dios se manifiesta desde el principio, porque Dios quería traer a su hijo y que una simiente que se mantuviera pura y santa, a través de eso iba a traer a su hijo Jesucristo para cumplir el plan de redención, no solo para la humanidad, sino para todas las creaciones que Dios había establecido. Y definitivamente, hermano, así como todo fue creado por medio de Jesucristo, incluso la redención y la salvación para el hombre, pues iba a venir también por medio de él. Entonces, yo quisiera, hermano, que pudiéramos hablar en esta oportunidad lo relacionado con las creaciones, las diferentes creaciones que Dios ha hecho en los diferentes tiempos que nosotros podemos establecer en la misma palabra. Quizás en algún momento vamos a utilizar algunos datos históricos, porque es importante definitivamente tener el conocimiento de esos datos históricos, pero tampoco nos vamos a basar solo en ellos, sino que vamos a estarnos basando en la misma palabra del Señor, y como respaldo vamos a tener esos datos históricos pues que son importantes, creo yo, hermano, para poder refrendar lo que estamos hablando. Aunque la palabra no necesita ser refrendada por los datos históricos, solamente como para que nosotros lo tengamos ahí, ¿verdad? Nosotros los hombres somos así, muy dados a eso. Entonces, fíjese por ejemplo lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que aquí está el propósito de la creación humana. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra vez, hermano, quisiera remarcar algo que es bien importante, y es en cuanto a la predestinación. La predestinación no es la decisión de Dios para que el hombre haga algo, sino que es la decisión del hombre que vista de parte de Dios en el futuro, entonces Dios la trae en el presente y le pone una marca a ese hombre. Me explico. Hermano, hay personas que vienen predestinadas para ser salvas. Pero ¿cómo es eso de predestinado? Usted sabe que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces Dios en la eternidad pasada se fue al futuro a ver a fulanito de tal, se fue a ver qué iba a hacer fulanito de tal en el futuro, y se dio cuenta que él iba a optar por aceptar a Cristo en su corazón. Entonces Dios vio eso en el futuro y se vino otra vez a la eternidad pasada, y entonces le puso un sello, por así decirlo, a esa persona, a ese fulanito, y dijo, él está predestinado para ser salvo, porque él tomó la decisión. Porque muchas veces creemos que la predestinación es la voluntad de Dios impuesta al hombre, y no es así. Es la decisión, la voluntad de ese hombre, hermano, a hacer algo, y entonces Dios le pone un sello para eso. Ok. Entonces fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí se deja muy claro que había un propósito, y el propósito era que fueran hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo número 11, habla otra vez de la predestinación. Dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Predestinados para recibir herencia. Entonces, predestinados para ser hechos conforme a la imagen, predestinados para recibir herencia. Entonces, hermano, eso es importante, ¿verdad? El mismo hecho de que nosotros fuimos predestinados para ser hechos a la imagen por la decisión que tomamos por Cristo, entonces nos hace ahora que seamos predestinados para recibir esa herencia de parte del Señor. Génesis 1:1, hermano, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este versículo, el propósito de ponerlo aquí es, hermano, porque muchas personas creen que Dios hizo la tierra desordenada y vacía. No. Aquí tenemos que saber, hermano, definitivamente que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, aquí hay un espacio de tiempo, hay un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo, hermano, puede ser infinito, infinito. Es decir, pues tal vez no es, no, tal vez dije mal, mejor lo voy a, es un espacio de tiempo muy grande, que puede ser pequeño, pero también puede ser muy grande, ¿verdad? Tal vez por eso pensé en infinito, pero no es infinito, sino es finito, pero me refiero que es muy grande. Fíjese, en el principio creó los cielos y la tierra. Ya vamos a contextualizar más adelantito, hermano, otros versos que hablan precisamente de que la tierra no fue creada en ese desorden, sino que Dios creó la tierra en un orden, porque Él todo lo crea con propósito. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, ¿verdad? O la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Lo que quiero marcar aquí, hermano, número uno, es que Dios no creó nada en desorden, ni nada vacío, sino que Dios lo creó para ser poblado, dice el libro de Isaías. Ya lo vamos a leer en un momentito. Pero la otra cosa que quiero marcar, hermano, es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, hay un tiempo, ay, perdón, hermano, mire, ya se me cayó esto. Voy a pedirle ahí a André que me haga favor de traérmelo para no apartarme de aquí. Ok, entonces Génesis 1.1, hermano, vemos nosotros definitivamente aquí estas dos cositas importantes. Entonces yo quisiera que pudiéramos hablar un poquitito de lo que es la creación angélica, la creación angélica. Ese es el tema, o es el tema que por donde quisiera empezar, o por donde quisiera empezar a hablar de las creaciones. Siempre este lapicito a veces se me cae, pero aquí estamos ya listos, ¿verdad? Así que, entonces, hablando un poquitito de la creación angélica, que es la primera que nosotros vemos, que esto es llamado muchas veces como Génesis 0, es decir, antes de Génesis 1, ¿verdad? Y muchos dirán, pero ahí ya están agregándole a la palabra. No, es que está contextualizado en la misma palabra del Señor, pero hermano, no lo vemos como un orden en la Biblia, sino que en toda la Biblia están diseminados muchos versos que nos hablan precisamente de esto. Entonces, por ejemplo, el libro de Job, nosotros vemos que dice, Dios creó todas las estrellas y las agrupó en constelaciones. Dios creó todas las estrellas y las agrupó en constelaciones. Esa palabra estrellas, cuando usted la mira, no solamente se refiere a estrellas, sino que hay versiones que inclusive, versiones no, sino que hay diccionarios que hablan, hermano, de universos, habla de mundos, habla de diferentes cosas. Entonces, Dios creó los universos, se podría también traducir esto aquí. No solo en la concordancia Strong, no, pero hay otros diccionarios que sí nos hablan precisamente de eso. Entonces Dios creó los universos, Dios creó los mundos, dice, y las agrupó en constelaciones, ¿verdad? La Osa Mayor, la Cruz del Sur, Orión y las siete cabritas. Y luego dice, Dios hace cosas tan maravillosas que es difícil de comprenderlas y más aún hablar de ellas. Esto es lo que nos pasa a nosotros los predicadores, ¿verdad? Que a veces entendemos cosas en la Biblia que son difíciles, porque recuerden que el mismo apóstol Pedro dice que el hermano Pablo escribe cosas, dice, difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Algo que es importante no es que Pedro no las entendiera, él dice que son difíciles de entender y que son los indoctos las que la tuercen. Entonces, Dios creó definitivamente esos universos, esos mundos, esos diferentes planetas. Pero
pero hermano, tenemos que entender que Dios también puso en ellos a sus criaturas. Definitivamente, Dios no creó, hermano, un lugar para que estuviera vacío. No, sino que hay un sistema solar. Hablamos, digamos, del nuestro, el sistema solar nuestro. Pero ¿cuántos sistemas solares habrán en el universo? Sí, hermano, pueden ser miles, pueden ser muchos, ¿verdad? Y habrá vida ahí. Seguro que hay vida, pero no vida ajena a Dios. Es decir, aún que hubieran seres que se han rebelado contra Dios en algún lugar de ese multiverso, no es que se le salieron del control a Dios. No, Dios les permite esas cosas, hermano, pero al final Dios sigue estando en control de todo. Entonces fíjese que, hermano, esto es bien importante, porque cuando nosotros vamos a ver en el capítulo 38, ahorita vamos a citarlo, capítulo 38 del libro de Job dice, ¿dónde el Señor está confrontando a Job? Y entonces dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Está hablando de cuando la tierra fue fundada, cuando la tierra fue creada. ¿Dónde estabas tú? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora mire lo que dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba. Ah, las estrellas cantaban. ¿Y quiénes eran las estrellas? Las estrellas eran ángeles, eran seres de parte del Señor, hermano, porque eso lo dice la misma palabra del Señor. Recuérdese que cuando Luzbel es echado a la tierra, y vamos a ver ese verso más adelante, hermano, dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Estrellas. ¿Por qué estrellas? Entonces eran ángeles. Pareciera ser que eran ángeles de alguna manera de cierta categoría y de las bajas categorías, por así decirlo, ¿verdad? Hermano, pero ahora mire lo que dice el verso 7. Cuando cantaban juntas las estrellas y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que gritaban de gozo cuando la tierra estaba siendo fundada? Hermano, no se refiere a nosotros, perdóneme, porque no estábamos todavía ahí, hermano. Nosotros, bueno, puede ser que sí ya estábamos ahí, porque nosotros fuimos puestos antes de la fundación del mundo, pero todavía no habíamos optado por la salvación. Entonces aquí se habla de varias creaciones seguramente, no solamente se habla de una. Entonces esos hijos de Dios ya se regocijaban cuando la tierra había sido fundada. Entonces eran creaciones que tenían cierta jerarquía, hermano, en los cielos, porque habla de estrellas y habla de los hijos de Dios. Estos hijos de Dios son los que se mencionan más adelante en Génesis capítulo número 6, que también lo vamos a leer ahí en un momentito. Pero estos hijos de Dios, ¿dónde estaban si no estaban en la tierra? Entonces estaban diseminados definitivamente en todo el multiverso de Dios. Nosotros podemos decir, estaban en el cielo, sí, pero ¿qué parte del cielo? ¿Qué lugar? ¿En qué habitación? ¿En qué morada? ¿Dónde estaban estos hijos de Dios? Si se regocijaban juntamente con las estrellas y las estrellas están diseminadas en todo el universo o multiverso, entonces definitivamente también estaban los hijos de Dios diseminados ahí, ¿verdad? Y seguramente tenían funciones, hermano, específicas ahí, porque pues nosotros lo vemos en la misma palabra del Señor. Recuérdese, hermano, que allá en el libro de Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre, esa palabra hagamos, ¿a quién se lo dijo? Porque no hizo voy a hacer al hombre. No, hermano, hagamos, porque Dios estaba poniendo una delegación en otros seres. Ahí dice, hermano, que fueron los Elohim. ¿Quiénes eran los Elohim? Elohim significa Dios, pero Elohim es una palabra que todas las palabras, que terminan en im son plurales. Entonces, cuando Dios dice hagamos, le está hablando a los Elohim. ¿Quiénes son los Elohim? Son dioses, pero dioses con D minúscula. Por eso el Salmo 82 dice, hermano, vosotros dioses sois, pero como hombre moriréis. Entonces, definitivamente, hermano, hubo delegaciones de parte de Dios para hacer este tipo de creación. De seguro, hermano. Ok, veamos, hermano, aquí lo que le estaba diciendo de Isaías, capítulo 45, versículo número 18. Porque así dice el Señor que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció
y no la hizo un lugar desolado. Oiga, y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Si la tierra Dios no la hizo para que estuviera desolada, sino para ser habitada, hermano, entonces de la misma manera sucedió con los otros planetas. Seguramente que hay vida en los otros planetas, pero no los marcianos que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Hasta canciones le han sacado a los marcianos, ¿verdad? No nos referimos a extraterrestres a la manera que nosotros nos los imaginamos, con una gran cabezona, con esto, con lo otro. Aunque cuando nosotros vemos las descripciones de cómo son los seres allá en el libro de Apocalipsis, hermano, son seres que no forzosamente tienen la semejanza humana, porque imagínense que los seres vivientes, hermano, tienen cuatro rostros, uno de águila, uno de buey, uno de león y uno de hombre. Cuatro dimensiones. Y hermano, para nosotros eso es ilógico, pero así es, hermano, ¿verdad? Además de eso, nosotros también somos extraterrestres, porque la Biblia dice que, digo nosotros los cristianos, porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es glorioso, ¿verdad? Eso es maravilloso. Entonces la tierra, hermano, tenemos que verlo aquí muy, muy claro, hermano, que aunque Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no la creó con ese propósito, porque Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Ahora, Jeremías también vio la tierra desordenada. Él se la mostraron ya cuando había habido definitivamente un cataclismo, ¿verdad? Miremos lo que dice Jeremías 4:23. Miré la tierra y aquí estaba sin orden y vacía, y los cielos y no tenían luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todas las colinas se estremecían. Miré y aquí no había hombre alguno y todas las aves del cielo habían huido. Miré y aquí la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, que Isaías le están mostrando aquel evento de las cosas que sucedieron, pero que él ve entonces todo como que estaba un desierto. A él no le mostraron la tierra originalmente como Dios la creó, sino que se la mostraron cuando ya había habido un problema ahí. Ahora, dentro de los seres que Dios creó, hermano, en ese principio, esos hijos de Dios que se llamaban en Job capítulo 38, versículo 7, mire lo que dice, hermano, el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel. Hijo de hombre, eleva tu elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Aquí está hablando de Luzbel, es decir que él era parte de esos hijos de Dios que fueron creados como una luz bella. Era una creación angélica la que estábamos viendo aquí, hermano, pero era este ser, hermano, recibió muchos galardones, ¿verdad? Hermano, así como decíamos uno de estos días, ¿verdad? Que los militares tienen aquí varios galardones que se van ganando en la medida que van ascendiendo. Yo me imagino que algo así fue Luzbel, porque hermano, él era perfecto en hermosura. Imagínense que él era llamado el sello de la perfección, hermano. Era un querubín protector, en medio de las piedras de fuego se paseaba. Bueno, ahí lo vamos a leer. Mire lo que dice el versículo número 13. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Hermano, ¿en qué Edén? ¿En qué Edén estaba Adán? Luzbel, ¿en cuál fue el Edén? ¿Será el Edén que se describe en Génesis capítulo número 2 o 3? ¿O será que Edén era un lugar donde Dios ponía a prueba a sus creaciones?
¿O será que a eso se refería, hermano? Que era el lugar donde Dios probaba sus creaciones. Y ahí estuvo Luzbel. Y mire cómo era su vestidura. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice de rubí, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, turquesa, esmeralda, oro. Mire cómo tenía una vestidura sacerdotal, hermano. Era un ser realmente, hermano, tremendo. Lamentablemente, este ser, hermano, se rebeló en contra de Dios y entonces fue cuando, y vamos a leer ese verso más adelante, ahí, hermano, pero dice que la iniquidad y la maldad llenaron su corazón cuando ellas se hallaron en él. Entonces, mire aquí, si quiere, vamos a seguir leyendo y vamos a ver esto, hermano, para que lo vayamos entendiendo. Mire, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Es decir, fue creado en perfección y se mantuvo en esa perfección, hermano, hasta que la iniquidad se halló en ti. No es que se halló iniquidad en él, sino hermano, la iniquidad nos hace ver que entonces era una entidad, no era pues que él cometió alguna maldad, no, es que se halló la iniquidad, la potestad llamada iniquidad. Por eso es que así como la iniquidad entró en Luzbel, Luzbel de la misma manera entró también en Judas. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era muy hermoso, hermano, muy hermoso. Y entonces se enalteció, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso es que Santiago dice que hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Es decir, hermano, que esta creación definitivamente Dios las tuvo que haber probado, hermano, y fue como le digo, cuando se arrastró la tercera parte de los seres de la tierra. Hermano, en la rebelión de Luzbel hubo una tercera parte que fue arrastrada por este personaje. Imagínense, una tercera parte. Podría haber sido el 100%, sin embargo, Dios sigue teniendo el control. Es decir, él pudo haber arrastrado el 100% de los seres de la tierra, de los seres creados en ese momento, en esta creación. Sin embargo, hermano, su ejército, aunque hubiera sido del 100% de esa creación, de todas maneras Dios sigue entrando en control, porque el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso, ¿verdad? Que no se nos olvide eso. Esta creación que cayó juntamente con Luzbel, y ahí vamos a ir viendo los versos porque a veces me voy adelantando un poquitito, ¿verdad? Pero esta creación que cayó con Luzbel es una creación, hermano, definitivamente que, bueno, no toda la creación cayó, ¿verdad? Sino que la parte que cayó con él se convirtieron definitivamente en ángeles caídos y que estos ángeles caídos hoy en día están al servicio de Satanás. Y la otra parte quedó al servicio de Dios, que serían, en este caso, serían 2/3 partes, ¿verdad? Eh, Definitivamente, hermano, con la caída de este personaje, tuvo que haber habido un diluvio para poder juzgar a esa creación. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra que por lo menos, hermano, hasta Noé se ven tres diluvios. Es decir, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ahí hubo un diluvio. Porque ahí, en Génesis 1.1, creó Dios los cielos y la tierra, y esa creación estuvo ahí en el principio, en esa primera faceta, y luego en el capítulo 2 ya está la tierra desordenada y vacía. Y la Biblia dice que Él pone la tierra como un desierto, Luzbel pone la tierra como un desierto, y así fue como la vio Isaías, ¿verdad? Cuando vimos, sí, Isaías, no, Jeremías fue el que la vio, así en el capítulo 4 que leímos. Él la vio como un desierto, y ahí vamos a leer, hermano, que él pone la tierra como un desierto, este personaje. Entonces quiere decir que con su caída, hermano, él llevó a esta condición, a que la tierra se convirtiera en esa condición. Ahora, definitivamente entonces que ahí vemos el primer diluvio, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí ya vemos el primer diluvio. Pero sigamos adelante aquí viendo algunas otras cositas importantes.
Mire lo que dice Isaías capítulo 14, versículo número 12 en adelante. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, o de la aurora? Lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me asentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. De eso hablamos cuando vimos las caídas de Satanás, ¿verdad? O la caída de Satanás en las diferentes facetas. Sin embargo, ha sido derribado al cielo, a lo más profundo o remoto del abismo. Los que te ven te observan, te contemplan y dicen, es este aquel hombre que hacía temblar la tierra. Oiga, que sacudía los reinos, que puso el mundo como un desierto, que puso el mundo, así la vio Jeremías. Si quiere, volvemos aquí a este versículo, me parece, aquí está. Mire lo que dice, miré y aquí la tierra fértil era un desierto y todas las ciudades estaban arrasadas delante del Señor. Eso, hermano, es lo que se describe aquí. Dice, hermano, aquí, mire, perdón, es en el siguiente versículo, aquí. Dice en esta parte, por favor, dice, hermano, que puso el mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus presos, no, a sus prisioneros no abrió la cárcel. Es decir, que tenía prisioneros, aquellos que no se sujetaban a la voluntad de él, ¿verdad? Que los tenía prisioneros y no les abrió la cárcel. Ok. Ahora mire, aquí la palabra del Señor entonces nos habla de cómo fue que Dios creó, hermano, a los ángeles. Dice en esta versión Palabra de Dios para Todos, en el Salmo 104:4, hiciste de los vientos tus ángeles y de las llamas de fuego tus siervos. Pero me interesa esa primera parte, hiciste de los vientos tus ángeles. Esos ángeles o parte de esos ángeles fueron los que Luzbel arrastró. La otra parte son los que la Biblia dice que ahora son espíritus ministradores. Y quisiera salirme un momentito de aquí e ir a Hebreos en su capítulo número 1 y versículo 14, o tal vez desde el 12 podríamos leer. No, desde el 13. Aquí desde el 13. Dice, pero ¿a cuál de los ángeles, pero a cuál de los ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies? ¿No son estos espíritus ministradores? ¿Quiénes? Los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces, el Señor de los vientos hizo ángeles. Esos ángeles ahora, hermano, por supuesto que cumplen cualquier función de parte del Señor. Esa es una creación angélica. Y se recuerda que vimos los diferentes niveles de la creación angélica. Vimos que los primeros eran los serafines, después estaban los querubines, después estaban los arcángeles y después estaban los ángeles. Y que había, hermano, cada uno de estos los veíamos uno por lo menos por nombre, a excepción de los serafines, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí nosotros estamos viendo eso. Esa fue la creación angélica, esa que cayó. Volvamos a la presentación, ¿verdad? Entonces, Dios definitivamente probó esa creación y ahí fue donde fue arrastrada esa tercera parte de las estrellas que dice la Biblia, pero que son ángeles definitivamente, según lo dice también Apocalipsis. Las estrellas en tu mano derecha son los ángeles, son los líderes, son como autoridades que también Dios pone, ¿verdad? Y que como ya dijimos, hermano, fueron juzgados a través de un diluvio y que por eso pasó toda esta situación. Definitivamente esta creación, hermano, lo vemos aquí en Judas capítulo 1, versículo número 6. Dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, es decir, que no se mantuvieron bajo la autoridad que el Señor les había establecido, sino que abandonaron su morada legítima. ¿Cuál es su morada legítima? Hermano, su cuerpo. Abandonaron su morada legítima. Entonces dice, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dios les dio un cuerpo y ellos se rebelaron contra Dios. Hermano, no mantuvieron su señorío original, sino que abandonaron su propia morada y entonces Dios los guardó, hermano, para
en prisiones eternas reservados para el gran día, ¿verdad? Eso aquí pues lo declara claramente ahí la palabra. Esa creación, esta creación, hermano, caída, todavía está presente en nuestro tiempo actual, porque en este tiempo hay ángeles caídos, ¿verdad? Por eso es que, hermano, recuérdese que dice la Escritura que Luzbel presenta a sus ministros como ministros de luz, a sus ángeles caídos los presenta como que fueran ministros de luz, ¿verdad? La otra parte que no cayó, pues esa es la que sigue al servicio del Señor, haciendo todas las funciones que definitivamente el Señor le asigna, ¿verdad? Ok, Apocalipsis capítulo 12. Versículo 3 dice, entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Entonces, solo para corroborar, solo para, hermano, tener el respaldo bíblico, que aquí el dragón rojo pues es el diablo, y dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Ok, eso solo para que lo tengamos ahí muy claro. Ok, avancemos. Ahora miremos, Dios mío, porque el tiempo nos avanza, ¿verdad? La creación preadámica, preadámica. Esta creación, hermano, es la que está descrita allá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo número 27, cuando dice la Escritura, hagamos al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26, perdón. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Esto aquí, hermano, quisiera solamente dejarle esto aquí que es importante, sobre todo reptil. Porque usted va a ver que en la siguiente creación ya no aparecen los reptiles. Entonces, los reptiles eran de la creación de Génesis capítulo 1, versículo número 26. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra, y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí es importante, hermano, notar que Dios a esta creación, hermano, los hace juntos, varón y hembra los creó. Note que aquí Dios no agarró del polvo de la tierra, sino que esta primera creación es una creación. Quiere decir, hermano, esta palabra aquí, ay, se me va ahorita la palabra, pero es una palabra que significa hacer de la nada. Eso significa, esta palabra crear que está aquí, Dios creó al hombre, esta crear es hacer de la nada. Ok. Los creó y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Ok. La otra cosa aquí importante, hermano, que ya lo citamos, es que aquí se habla en plural, hagamos al hombre, y pareciera ser como que está, y dijo Dios, hagamos al hombre. Esta palabra Dios es la que le decía que significa, que es Elohim, y que significa dioses, pero dioses con B de minúscula. Ok, sigamos avanzando. Ahora, mire pues, esta primera creación, hermano, aquí, posiblemente aquí fueron creados los géneros de dinosaurios que la historia y la ciencia han descubierto que vivieron hace millones de años sobre la Tierra. Es decir, Génesis 1.1 es el principio, eso fue hace miles de millones de años atrás. Hermano, ahí es donde estaba la creación angélica. Luego, Génesis 1.1, viene Génesis 1.2, empieza el orden y luego en el versículo 21 hace una creación Dios, la creación de los humanoides. ¿Por qué humanoides? Porque tienen características humanas, pero no son humanos, hermano, por eso se les llama los humanoides. Y que cuando nosotros empezamos a ver, hermano, aquí hay otro espacio de tiempo que no sabemos cuánto fue, de Génesis 1
1:3 diríamos, ¿verdad? Donde empezó el orden, Génesis 1:3 a Génesis capítulo número 2, hermano, cuando empieza el 2, ahí pasó otro montón de tiempo, ¿verdad? Ok, estos hombres tenían la característica de ser humanoides, que tienen forma o características del ser humano, parecidos a los humanos, pero fueron creados en parejas, ya lo vimos ahí, ¿verdad? Dice, para que gobernaran sobre la tierra, no eran hombre y mujer, sino macho, así se traduce esta palabra aquí, macho y hembra, ¿verdad? Así los traduce, hermano. Varón y hembra los crió, hermano, es macho y hembra los crió, porque el otro fue Adán, ¿verdad? Fue Adán. Ese ya es un hombre, ok. Ay, Dios mío, me pasé aquí, me salté. Eran seres inteligentes capaces de gobernar sobre las bestias que Dios había creado sobre la tierra. En la actualidad la ciencia ha encontrado hallazgos prehistóricos de la existencia de esta creación, lo que confirma lo que la Biblia nos dice. Es decir, la ciencia ha encontrado muchos hallazgos de esto, hermano, muchos hallazgos de esto. Pero esta es la segunda creación. La primera creación fue la angélica. Y esta segunda creación fue ya la creación hermano de los humanoides, como se le conoce, ¿verdad? Es por llamarlos de una manera, es una cuestión didáctica, porque va a decir usted, ¿y dónde aparece en la Biblia la palabra humanoide? No aparece como tal, solamente que nosotros tenemos que entender eso. Ahora, aquí hay otra cosa que es bien importante, hermano. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento, y toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Entonces, esta creación, tanto de hombres como de animales, eran, hermano, solo comían plantas, eran herbívoros. Es decir, les gustaban las ensaladas, ¿verdad? Tal vez no le ponían aderezo, hermano, pero sí les gustaban las ensaladas. Todos los árboles estaban a su disposición. Esto es importante porque esta es esa primera creación. Ahora, ¿qué es lo que la ciencia dice con respecto a esto? Hermano, se dicen muchas cosas y que no solo se dicen, sino que están confrontadas, pues, porque hay datos, se han descubierto muchos fósiles, muchas cosas. Dice que hay una región de esqueletos humanos petrificados con cuernos y cola en la Patagonia. Hermano, hay restos fósiles que los científicos dicen que tienen por lo menos 1.000.000 de años. Hermano, 1.000.000 de años. ¿Se imagina usted esta región de esqueletos humanos petrificados con cuernos y cola? Hermano, y que en la Patagonia hay fósiles que los científicos dicen que tienen por lo menos 1.000.000 de años. Y claro, y eso es comprensible. Y mucha gente dice, pero ¿cómo es eso si la humanidad apenas tiene 6.000 años? Sí, pero la humanidad nuestra, no la humanidad de ellos. Esa era otra, hermano. Por eso ya le dije, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un tiempo muy grande, que pueden ser millones de años. Y luego entre Génesis 1.28 y Génesis 2.1, ahí hay otro lapso de tiempo que no sabemos ni cuánto es. En Colombia hay un estadio para 3.000 personas con un trono para un hombre de 17 metros de altura. Imagínense, hermano, si para nosotros una persona de 2 metros, ya 2 metros ya es grande. 2,20 m, es un gigante, ¿verdad? Ahora se imagina de 17 metros de altura. Claro, ahí está el trono, no es que esté la persona, solo el trono se encontró, pero sí se han encontrado fósiles de seres por lo menos más grandes que los de nosotros. Pero, hermano, ahí tendríamos que ver qué fue lo que sucedió. Ahora, la ciudad inca de Machu Picchu, suspendida en lo alto de la cordillera, de los Andes del Perú meridional, constituye uno de los lugares arqueológicos más espectaculares de América del Sur. Los restos de sus templos y viviendas demuestran que sirvieron de un amplio sistema de acueductos y fuentes.
Hermano, perdóneme, pero ¿y todo esto cómo lo pudieron hacer todos estos personajes? Ahí hay un gran misterio, ¿verdad? Y tuvo que haber habido injerencia de seres celestiales. Por eso se habla que los ángeles caídos fueron los que les ayudaron a estos hermanos a hacer todas estas cosas. Ángeles caídos y otro tipo de seres que también cayeron en la rebelión. Recuérdese que en esa rebelión no solo cayeron, digamos, ángeles de la categoría más baja, sino de diferentes tipos de niveles, ¿verdad? Los restos de sus templos y viviendas, ok. Poco se conoce de los habitantes de Machu Picchu, que pudieron desaparecer como consecuencia de una epidemia o, o ser olvidados mientras buscaban refugio durante los conflictos políticos a la caída del imperio inca. Es decir, hermano, que esta creación tenía muchos, muchos misterios, pero que la ciencia viene a refrendar precisamente lo que la misma palabra del Señor nos enseña. Las estatuas de Moai en la isla de Pascua en Chile. La isla de Pascua alberga esculturas gigantes denominadas Moai por los habitantes de la isla. Ese fue el nombre que les dieron. Y otros restos arqueológicos de origen desconocido. La isla se encuentra frente a la costa occidental de América del Sur y es una posesión de Chile desde 1888. En la isla quedan unos 100 Moai tallados en las pendientes de un volcán, es decir, en las pendientes de un volcán, en las faldas, por así decirlo, de un volcán, con una altura que varía entre 3 y 12 metros. Hermano, son estatuas, ¿verdad? Hermano, que están ahí talladas en esa pendiente, pero que varían entre 3 y 12 metros. Aquí la pregunta es, ¿será que ellos querían hacer cosas gigantes o simplemente hicieron estatuas del tamaño de como ellos eran también, ¿verdad? Están esculpidas sobre toba, es una especie de escoria, le llaman también escoria volcánica, y representan enormes cabezas con narices y oídos alargados. Pero ¿por qué los hicieron de esa manera? ¿Era una especie de burla o qué? ¿O realmente así eran? No lo sabemos. Hermano, la roca de las estatuas se extrajo del cráter Rano Radaku, en el que los exploradores encontraron una inmensa estatua sin terminar de 21 metros. Se imagina, una estatua de 21 metros. Era para que la vieran de lejos. Y que hermano, qué misterios habían en estas cosas. Luego dice, muchas de las estatuas de las plataformas enterradas llevan coronas cilíndricas de toba roja, esa escoria volcánica, que llegan a pesar hasta 27 toneladas. Imagínense, 27 toneladas. Multiplíquelo por 2.400, hermano, y va a ver cuánto es eso, ¿verdad? Dios mío, es un montón. Es un montón de peso, ¿verdad? Así que, hermanos, son misterios. Las líneas de Nazca que están allá en Perú, ¿verdad? Las famosas líneas de Nazca. Figuras artísticas de dimensiones gigantes y formas perfectas situadas en las áridas estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, en el sur del Perú, que miran hacia el cielo a lo largo de cientos de metros, fueron excavadas en la llanura rocosa y sin agua de Nazca hace más de 1000 años por una cultura anterior al poderoso imperio inca llamada Nazca, que vivió en esta región entre los años 100 y 800 de nuestra era. Se extienden por unos 500 kilómetros cuadrados de pampa y solo pueden ser apreciadas desde el aire. Es decir, hermanos, son figuras gigantescas, pero ¿cómo? En primer lugar, ¿cómo las hicieron? ¿Cómo las hicieron? En segundo lugar, si no había ningún contacto con lo de arriba, con lo celestial, hermano, ¿para qué les iban a servir esos? O sea, si cuando se descubrieron, y ahí lo describe más adelante, que un aviador peruano lo descubrió, hermano, cuando volaba por esos lugares y se dio cuenta que existían esas figuras, pero que figuras que no fueron, no es que pintaron ahí, no es que encalaron algo, pues, no es que le echaron cal ahí algo para que se viera desde el cielo, no, sino que esas están esculpidas precisamente en la roca, hermano. Imagínese usted, es tremendo eso que pasó ahí. Pero entonces definitivamente tenía que haber un contacto con lo celestial. Esta primera creación de humanos, porque la otra fue angélica, esta primera creación de humanoides definitivamente tuvo contacto con lo celestial y ahí fue realmente su acabose, ¿verdad, hermano? Es algo tremendo.
Dice, las figuras que el ojo del hombre moderno no vio hasta que un aviador peruano las redescubrió en 1927. Representan enormes aves, flores, lagartos y otras criaturas importantes para aquella antigua civilización. Qué tremendo. Esta creación también falló. Definitivamente tuvo que haber fallado. Y cayó, perdón, y hubo un juicio en contra de ellos, un segundo diluvio, ya que en Génesis capítulo 2, versículo 6 se nos dice que subía un vapor de la tierra y sabemos que el vapor sube de la tierra luego de que ha llovido. Entonces esto es otra cosa bien, bien importante, ¿verdad? Hermano, el primer diluvio entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Segundo diluvio entre Génesis 1.28 y Génesis 2. Ahí tuvo que haber habido un diluvio, definitivamente. Cuando esta creación fue probada, y no pasó la prueba, entonces vino un diluvio, definitivamente, ¿verdad, hermano? Y aquí la muestra es que entonces el vapor subía y que siempre cuando llueve, pues el vapor sube. Estos seres también sufrieron el castigo, que les fuera quitado su cuerpo y se convirtieron, no, perdón, aquí hermano, no, esto está mal, perdóneme, aquí no es ángeles caídos, Dios mío, no sé qué pasó. No, esto no es, esto es de la primera creación. Y se convirtieron en espíritu, en demonios y espíritus inmundos. Demonios e espíritus inmundos, que en la actualidad son servidores de Satanás. O sea, estos seres definitivamente, hermano, se convirtieron en demonios. Recuérdese que los demonios son seres de personas, aún de esta creación, que ya fueron juzgados y que su condición final va a ser quedarse en calidad de demonios. Los espíritus inmundos, por decirlo así, es un proceso anterior a llegar a demonios. Cuando todavía no han sido juzgados, están en calidad de espíritus inmundos, ¿verdad? Es por eso que una persona que no acepta a Cristo se muere, su espíritu se queda como un espíritu inmundo, como un espíritu inmundo. Al ser juzgado, su condición es llegar a ser demonios. Esa es la condición final de los espíritus inmundos. Por eso es que se habla de los dos, ¿verdad? Porque hay seres que no han sido juzgados y hay seres que ya fueron juzgados. Entonces, estos seres tratan de buscar cuerpos para poder realizar sus maldades, pero bendito nuestro Dios que nos dio el pan de la liberación para ser liberados de estos seres. Porque ellos andan buscando cuerpo, a ellos se les quitó el cuerpo como parte del juicio, se les quitó el cuerpo, aunque algunos de ellos lo abandonaron, como leímos en el pasaje anterior, hermano, y los otros pues que definitivamente se les quitó, entonces ellos andan buscando un cuerpo, y por eso es que la misma palabra del Señor dice que cuando ellos se posesionan un cuerpo, ya lo llaman mi casa, volveré a mi casa de donde salí. Dicen ellos, hermano, son abusivos, ¿verdad? Porque, hermano, quieren apoderarse de la casa. Solo para respaldar aquí lo que leímos en el párrafo anterior, que dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Esto es bien importante. Entonces aquí ese vapor era porque había llovido, entonces hermano, después de que llueve siempre queda saliendo ese vapor, porque toda el agua que se penetra en la tierra, cuando el sol está pegando, entonces se convierte en un vapor, y por eso empieza a subir, ¿verdad? Y como la tierra después de un diluvio pues queda anegada definitivamente, entonces esa agua se va, hermano, convirtiendo en un vapor. Y para que haya la separación de lo que la Biblia dice, y separó Dios las aguas de las aguas. ¿Qué aguas de las aguas? Las aguas de arriba de las aguas de abajo, porque hay aguas subterráneas y hay aguas en el cielo. Por eso es que en el diluvio de Noé se ve que se abrieron las fuentes del gran abismo, las aguas de abajo, y también llovió las aguas de arriba. Ok, esa es una de las cosas. Entonces este vapor, ¿verdad? Que salía, solo déjeme cambiar el colorcito, hermano, este vapor que salía. Y la otra cosa que es importante es dice entonces el Señor Dios formó al hombre, esto ya es de la otra creación, del polvo de la tierra, pero se lo puse aquí porque es importante. Esta palabra polvo se traduce también como lodo, cuando usted la ve, hermano, en el original. ¿Por qué lodo? Porque había habido definitivamente un diluvio anterior, entonces, hermano, por eso fue que el Señor encontró ahí el lodo que estaba. Ok.
El tiempo se nos ha agotado, hermano, entonces vamos a dividir esta enseñanza en dos partes, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a continuar con las otras creaciones, que ya la siguiente creación que nos tocaría estudiar es la creación ya de la nuestra, ¿verdad? Ya la de Adán, de Génesis capítulo número 2. Así que le pido en el nombre del Señor que por favor usted esté atento para darle continuidad a este tema. Vamos a orar y vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te pedimos por favor que tú te puedas manifestar de manera grande y especial en cada una de nuestras vidas. Señor, necesitamos cada día, Señor, entender más y más de tu palabra, más y más de tu enseñanza. Por favor, Señor, manifiéstate, glorifícate y obra de manera especial. Necesitamos, Señor, que tú nos enseñes, nos instruyas, nos capacites cada día por medio de tu palabra. Por favor, danos entendimiento, danos revelación, danos sabiduría para poder hacerlo de la manera adecuada. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre. Gracias te damos, papito lindo. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Esperamos verlos siempre en todas nuestras actividades. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.